Encontró Mateo 26. Busque el versículo 20, por favor. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: soy yo, maestro. Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta que el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amén. Bendito Señor, queremos darte las gracias en esta hora, mi Dios, por la bendición que nos regalas. Estarnos reuniendo, Señor, en tu casa esta mañana, este día. Los que lo hacemos todo el día, Señor, nos regocijamos porque sabemos que este es el mejor lugar y el único lugar donde somos felices, donde podemos ser, Señor, realmente dichosos. Padre, no hay nada que nos llene más que tu presencia. Por eso, Señor, permítenos gozar de ella. No hay nada más maravilloso, Señor, que alimente nuestra alma que tu palabra. Permítenos saborearla en esta hora, llenar nuestra alma y saciar nuestra sed, Señor, con tu presencia y con tu bendita palabra, Señor. Instrúyenos en ella. Salva al que no te conoce. Bendice a la iglesia, Señor. Todo lo pido en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos la gloria y la honra por siempre y para siempre, Señor. Amén y amén. Bendito Jesús. Bueno, hay pasajes paralelos, obviamente, en los evangelios. Solamente el evangelio de Juan no nos presenta la Santa Cena, pero los evangelios sinópticos sí. En Marcos capítulo 14 y en Lucas capítulo 22 encontramos los pasajes similares de lo que es Mateo 26, con algunas diferencias, como por ejemplo que, y esto es lo que confunde a muchos evangélicos que no meditan en la palabra claramente. Vaya, cuando se habla de la cena, aquí estamos hablando, y lo voy a explicar. Veamos ahí en primera instancia el capítulo 26, estamos ahí en el verso 20. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían, oiga bien, el vocablo comía no es que está tomando la Santa Cena con ellos. Aquí no se está tomando la Santa Cena, aquí están comiendo el Cordero Pascual. Aquí están celebrando ellos ya la Pascua, porque el Señor es aprendido, es apresado un tiempo después de eso. Entonces, lo que está haciendo es cenando normalmente con ellos. Por eso encontramos a Judas ahí, comiendo con él. Fue en este momento, y eso nos lo presenta la Biblia, que él a media comida, a media cena, se levanta tomando un lebrillo, es decir, un huacal, tomando una toalla, ciñéndosela a sus lomos, es decir, a su cintura, y se arrodilla para lavarle los pies a sus discípulos. Él dejó de comer para poderles lavar a ellos los pies. Usted lo aprendió conmigo esto en el Evangelio de Juan cuando le enseñé también cómo era la forma del triclinium. ¿Alguien se acuerda acá del triclinium? Lo aprendimos, ¿verdad? De la forma en cómo se sentaban ellos y a dónde estaba ubicado cada apóstol. Ok. Entonces, Pedro, como siempre, dice: Señor, no me laves. Y bueno, vosotros ya estáis limpios por la palabra, le dijo. Pero es necesario, como dándonos no estableciendo ninguna doctrina, porque el lavacro no es doctrina. Eso no es doctrina, no se vuelve a repetir. Pablo no nos lo enseña. Por eso es que para que algo sea doctrina tiene que aparecer según la gramática bíblica, según la hermenéutica, tiene que estar en un mismo pasaje, en un mismo libro, en una misma carta o en un mismo testamento 3 veces a más para que algo sea doctrina. No es doctrina lavarse los pies. Y desconocemos los que hablan de lavarse los pies, desconocen el trasfondo de aquello, que es más bien que la palabra es la que nos ha limpiado, pero que en el transcurrir del día nuestros pies se van llenando de polvo y de impurezas. Es decir, todos los días en este mundo vamos a cometer pecados, todos los días, aunque estemos encerrados. Yo mismo le he dado testimonio que a veces uno orando encerrado, yo a veces no veo a mi familia
por 2 o 3 días porque estoy en ayuno y en oración. Ni siquiera ellos los veo. Es tan fácil como abrir la puerta y voltearlos a ver, y ni siquiera eso hago porque estoy encerrado hablando con Dios. Pero aún encerrado con Dios, peco. A veces en mi oración me pone el Señor: ora por fulano. No, me cae mal. No, todavía no lo he perdonado. Ya me ha pasado a mí. No sé si a usted también. Usted es tan santo que ya los perdonó a todos. Vea, qué bueno. Pero tenemos malos pensamientos. Estamos orando y viene la tentación, viene la prueba, viene la pereza. ¿Vea? Estamos en ayuno y eso sucede con frecuencia aquí. Ayer decía la pastora que una pequeña que se fue para Estados Unidos, ella se quiso convertir y de hecho se convirtió antes de irse a Estados Unidos, y bendito Dios, lo hizo allá en la casa. Entonces de ella nació. Entonces ella la trajeron a escuela bíblica. Miren lo importante que es traer a los hijos a la escuela bíblica, ¿verdad? Entonces allá conoció amiguitas, ahí se oyó la palabra, eso nació, la hizo ver a ella los bautismos en agua, participó de los bautismos en agua viendo ahí, y fue increíble porque de ella sale una niña de 10 años que quiere ya bautizarse, que quiere regresar al país, que va a ahorrar para el pasaje de avión y va a regresar a la patria, ¿verdad? Que no la vio nacer a ella porque ella nació en el norte, pero va a regresar a este país para venir a la iglesia y para bautizarse. Mire qué interesante y qué bueno que los padres inculcan eso en sus hijos, y que la iglesia tiene esa bendición también para nuestros pequeños. Pero lo que le estoy diciendo en esta hora es que la pastora hacía mención de eso ayer y decía que la prima de ella le dijo: mira, yo quiero una iglesia así allá en Estados Unidos, así como aquí, me busque una, el pastor. Le dije: no hay. Menos en Estados Unidos, donde la vida es muy rápida, donde la vida es muy material y donde la gente solo ve pisto. O sea, no hay. Donde los pastores solo predican 28 minutos, 20, donde la gente no se llena, se va con hambre, y los que no quieren palabra y que solo es gelengue, esos más felices todavía. Entonces, no hay, le digo, es decir, va a costar encontrarle una iglesia así, porque ella dice: es que aquí hay presencia, uno no se quiere ir de aquí. Y cuando ella dijo no se quieren ir de aquí, pero algunos corriendo salen sin medio, terminé el ayuno y ya no los veo. Ustedes no quieren estar aquí, salen en la carrera, tienen que ir a dar de mamar quizás al niño, tienen que ir a hacer un montón de cosas, no lo sé. Hay gente que sí nos pegamos aquí, pero porque tenemos el deseo de aprender más. Siempre se aprende más, aún después del culto siempre se aprende algo, siempre, man. ¿Me doy a entender con eso? Entonces, pero repito, se llega el momento en que la gente dice: hay que lavarse los pies. No. Eso lo hacen los católicos, el Papa se lo hace, y los cardenales lo hacen también, y hay muchas feligresías o parroquias que lo hacen. Eso no estoy diciendo que es una doctrina católica, sino que es un invento de ellos, y hay varios evangélicos que también lo practican, y no estoy yo en desacuerdo, y no soy quien para decirles que no lo hagan. Ese ya es problema de cada quien, pero no es doctrina. No es para hacerlo, porque el trasfondo de eso es la humildad que presentó el Señor al rebajarse a hacer un servicio y un trabajo que no hacían los esclavos comunes, sino los esclavos de un perfil todavía más bajo. Un esclavo muchas veces estaba al servicio de los negocios de su patrón, pero un esclavo de perfil más bajo hacía el trabajo que nadie hacía, como recoger el estiércol de los animales o lavar los pies de las visitas que llegaban a visitar al jefe, al patrón. Eso no lo hacía cualquier sirviente. ¿Me estoy dando a entender? El Señor se rebajó todavía a un perfil más bajo a lavar los pies a tus discípulos, diciendo: ustedes ya están limpios por la palabra, pero entiendan, en el diario caminar van a ir recogiendo impurezas que tienen que quitar de sus vidas. Por tanto, si no los lavo, no tienen parte conmigo. Lavarle los pies a nadie no los salva. Lo que está diciendo él es que su sangre redentora, su humildad, su justicia imputada a ti, porque tú no eres justo para nada. La justicia de él es la que se te pasó a ti, se te imputó a ti. Así como Adán nos pasó el pecado, Cristo nos pasó su justicia. Así que la humildad de él, la sensatez de él, la grandeza de él se nos pasa a nosotros para que aparezcamos como humildes, santos, renovados delante del Padre Celestial, y de esa manera venimos a ser un pueblo creado para buenas obras. ¿Cuántos dicen amén? Repito, si usted le quiere lavar los pies a los demás, venga y lávemelos a mí también. Eso no es ningún problema, pero eso ni lo salva a usted, ni me salva a mí, porque es la sangre de Cristo la que tiene el poder y la autoridad. Entonces, oiga bien, Judas estuvo ahí mientras el Señor lavó los pies, ¿sí? Judas estuvo ahí mientras se comió el cordero pascual, sí, participó de la liturgia, participó del culto, pero Mateo no nos lo expresa
Si no, más adelante lo encontramos en el Evangelio de Lucas, donde sí miramos que Judas no toma la Santa Cena. Se comió el cordero, el Señor le lavó los pies en señal de humildad, para que vea que eso no salvaba a nadie, porque si lavarle los pies a alguien fuera doctrinal y para salvación, Judas se hubiera salvado y no lo hubiera entregado al Señor. Lo que sí es doctrinal y lo que sí te da comunión verdadera con Dios es la Santa Cena. Por eso Judas ya no estuvo ahí. Por eso aquellos que se ausentan de la Santa Cena, no sé si llamarles Judas, porque ellos solo se auto excluyen de la Santa Cena. Y hay gente que viene a la iglesia, está presente, pero porque no se ha bautizado y porque no se renueva con Dios, es bien campante y bien fácil no tomar la Santa Cena. Te voy a repetir las palabras del capítulo 6 del Evangelio de Juan, cuando el Señor fue cuestionado por aquellos a quienes Él les hizo el milagro de la multiplicación de panes y peces, y les dijo una palabra bien fuerte: el que no come mi carne y bebe mi sangre, no tiene parte conmigo. Mucho aleluya, mucho amén podés tener, pero si no tenés parte con Él, te condenás en el infierno. Pero el ladrón en la cruz no se bautizó ni tomó la Santa Cena. Esos son casos extraordinarios. No me vengas a poner algo conveniente para tu pecado. Él no tuvo el tiempo. Vos sí tenés el tiempo para bautizarte y para tomar la Santa Cena. No me vengas a sacar al ladrón en la cruz, porque para nosotros es bien fácil. Pero el ladrón no fue al culto. Sí, te conviene para no venir en la tarde, ¿verdad? Pero vos no estás crucificado en la cruz. Pero vos no estás puesto en un madero como lo estaba el ladrón. ¿Me estoy dando a entender? Vea que somos buenos para andar sacando la Biblia de contexto y tener el pretexto de seguir en nuestro pecado. Es que la carne es débil, sí, pero no te han dado espíritu de cobardía, sino de dominio, de amor y dominio propio, ¿o no? La gente se escuda. Es que esa es mi debilidad, usted también tiene la suya. Sí, pero ¿y cuándo va a empezar a fortalecerse, pues? Es fácil decir, es que soy débil. Entonces, ¿cuándo vas a empezar a tomar la vitamina y la palabra? Es bien fácil, vea, solo escudarse en la debilidad. Que es mi problema, que es mi pecado. Sí, pero nos está afectando a todos. Que te fregues solo vos, ese es problema tuyo. Pero si venís a afectar a la iglesia y venís a afectar a tu familia, entonces, mira, papito, mira, mamita, deja de pecar. Me está oyendo la iglesia. Si hay gente que es bien campante. Ay, que es mi debilidad. Sí, pues entonces empieza a fortalecerte en el Señor, en el poder de su fuerza, así lo dice su palabra. Pero sigamos más adelante antes que me ponga más trompudito. ¿Entendió que hay una diferencia entre la cena pascual y la Santa Cena? No es lo mismo. No es lo mismo. ¿No? Ahora, aunque Lucas coloca el momento en que el Señor despide a Judas al final de la Santa Cena, y si quiere vamos a Lucas 22 para que vea lo que le estoy diciendo, para que diga, es que el pastor inventa. No, hombre, no invento, aquí está en la Biblia. Lucas 22, véalo, hermano. Lucas 22, 14, si lo tiene me dice amén. Lucas 22, 14 en adelante, dice la Biblia: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y le dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. ¿Ya ve que tomó la Pascua antes de que lo mataran? Ok. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto. Ya Lucas se va de un solo a la copa. Tomad eso y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, se lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros he dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cernado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama, mas aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, y etcétera, etcétera, etcétera. Hay que aclarar que cuando se habla de copa durante la cena, recuérdese que la cena pascual incluía 3 copas. Eran 3 bebidas las que se tomaban en la cena del Cordero Pascual. No hace referencia a la copa que él toma y que reparte en el sentido de el nuevo pacto. No sé si me entiende lo que le digo. Ahora, no tengo tiempo para entrar en tanto detalle porque me quiero centrar más en el simbolismo preciso de la Santa Cena. Entonces, nos enseña
la palabra que solo los suyos deben participar de la Santa Comunión, de lo que es la Santa Cena. Entonces, Cristo instituyó el sencillo ritual que hoy he llamado muchas veces en la Iglesia Católica como la Eucaristía. Eucaristía es una palabra griega que significa acción de gracias. Nosotros los cristianos evangélicos no le llamamos Eucaristía, nosotros más bien le llamamos comunión, o le llamamos la Cena del Señor, o le llamamos la Santa Cena. En definitiva, es una acción de gracias la que tenemos. Ahora, de esa manera, el Señor manifestaba que el significado original de la Pascua, que era el Pesaj, la palabra Pesaj es la Pascua, ¿verdad?, de los judíos, adquiría una nueva dimensión y cumplía con el simbolismo profético de la liberación de los israelitas en Egipto. Hoy para la iglesia esto es una liberación del pecado para cada uno de nosotros. Por eso le digo, la Cena del Señor no la puede tomar alguien indolentemente. El pan y la copa no se toman a la ligera. Hay iglesias donde no le recuerdan a la gente que tiene que estar bautizada, no le recuerdan a la gente que tiene que confesar su pecado, no le recuerdan que hay que tomar la cena, hasta el que reparte la Santa Cena, o sea, debe ser, una persona con manos limpias, con corazones puros y sinceros. O sea, no la reparte cualquiera, no la debe repartir cualquiera. No, la Santa Cena, no es ir a repartir tortillas y panes, ¿verdad? No es ir a repartir horchata es algo donde se está entendiendo que es un simbolismo de la muerte, resurrección de Cristo. Es el cuerpo, la sangre de Cristo la que se simboliza precisamente en esos dos elementos, y no podemos tomar esto a la ligera. ¿Me da a entender? Ni usted que está recibiéndolo, ni nosotros que lo vamos a entregar. Eso no se puede. No puede venir uno hacia la carrera. Ay, aquí vengo, denme la Santa Cena. No, hombre, uno se pone, por eso se llama comunión, para estar uno en comunión. ¿Me doy a entender con eso, mi querido hermano? Ahora, la Cena del Señor es parte de la fe cristiana y es uno de los dos sacramentos. El primero es el bautismo en agua y luego es la Santa Cena. De esto se desprenden conceptos de profundo significado. Primero, ¿qué significa la Cena del Señor, la Santa Cena? Redención y expiación. Oiga bien, redención y expiación. Las palabras nuevo pacto en mi sangre, mi cuerpo que por vosotros es partido o es dado, mi sangre que por muchos es derramada para remisión de pecado, todas esas frases señalan claramente el carácter expiatorio de la muerte de Cristo. Cuando hablamos de expiación de pecados, hablamos de un sustituto. La expiación es sustituir a alguien. En este caso, usted tenía que haber muerto por sus pecados, porque la palabra del Señor dice que toda alma que pecare, esa morirá, que la paga del pecado es, ¿verdad que sí? Entonces, a usted y a mí nos tocaba morir por el pecado que hemos cometido, por los pecados que hemos cometido a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, la palabra del Señor nos recuerda que el Señor hizo un acto de expiación, es decir, Él fue en nuestro lugar a morir en la cruz. Es ahí donde se desprende la idea de que cómo reconciliar lo dicho por el Padre cuando dijo, toda alma que pecare esa morirá, no tomaré por inocente al culpable. ¿Cómo reconciliar eso? ¿De qué manera Dios Padre puede perdonarte a ti los pecados sin violentar su propia ley? Fue de la manera así, envía a su propio Hijo para morir en tu lugar, y de esa manera a Él se le cargan todos tus pecados, y en la cruz del Calvario fueron clavados, porque maldito es el colgado en un madero, dice su palabra. Por tanto, Él llevó nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros sanados y curados. Cuando dan gloria a Dios. Es ahí donde el Padre Celestial es satisfecho con lo que se está haciendo, con la muerte de su Hijo, porque todo pecado ha quitadose de nuestra vida y se le imputó al Señor, pero con su muerte y resurrección Él derrotó el infierno, Él derrotó el pecado, Él derrotó todo lo malo. Ahora somos libres, porque si el Hijo os libertare, seremos verdaderamente hechos. Eso es la expiación. Pero oiga bien, aquí hay dos cosas, redención y expiación. Redención es pagar el precio del rescate. Si a ti te tienen secuestrado, se paga un rescate, a eso se le llama redención. Entonces en este caso hay una redención porque Cristo pagó lo que tú debías. ¿Me estás dando a entender? Cristo pagó lo que tú tenías que pagar. Y la expiación, Cristo fue en tu lugar porque a ti te tocaba morir, pero Él lo hizo por ti para que ahora tengas vida y la tengas en abundancia. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Ahora, nos amparamos precisamente en la palabra del Señor para hablar lo que estamos hablando.
Éxodo 24, versículos 6 al 8. Moisés tomó la mitad de la sangre, la puso en tazones, dice la Biblia, esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Eso está claramente ahí, el poder expiatorio de la sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces en Éxodo 24, como también en Levítico, capítulo 2, capítulo 9, capítulo 16 y capítulo 17, encontramos los pormenores de lo que era la muerte expiatoria en aquella época, del cordero pascual, del cordero o del carnero que se tenía que expiar, o cualquier otro animal para remisión de pecados. Y estas palabras, obviamente, tienen que ser el eco, no solamente de uno o dos profetas, sino de todos los profetas antiguos testamentarios que proclamaron la venida de Cristo, su muerte y resurrección, la salvación que iba a venir a través de su sacrificio expiatorio. Por eso es que el pueblo judío deseaba con ansia la venida del Mesías, y cuando lo tuvieron enfrente, en lugar de recibirlo, lo crucificaron. Por eso es que la palabra de Dios dice en el Evangelio de Juan capítulo 1, que a lo suyo vino a hacer una obra, mas los suyos, el pueblo judío, no le recibió, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad humana, sino por obra del Espíritu Santo. Isaías 53:12 nos da esta parte. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, dice la Biblia. Isaías 53:12. Y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Ya ve, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Él derramó su vida hasta la muerte. Entonces, la separación de los emblemas del cuerpo y de la sangre sugiere la muerte violenta. Por eso la Biblia dice que fue molido por nuestras rebeliones. Isaías 53:5. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, ¿qué entendemos por Santa Cena? Redención y expiación. Repítalo. Redención y otra vez. Redención, pagaron el precio por ti. Expiación, fue en lugar tuyo a la muerte. Amén. Eso es lo maravilloso. El cristianismo no se ampara en cuentos y fábulas. No, se ampara en realidades. El cristianismo no es andarse persinando. El cristianismo es realmente vivir lo que es la muerte de Cristo, lo que es recibir esa bendición, que así como en Adán todos estábamos muertos en delitos y pecados, en Cristo ahora todos tenemos vida y la tenemos en abundancia. El pecado de Adán se pasó de generación en generación. Tú se la pasaste a tus hijos, tus padres te la pasaron a ti, y esto se va pasando, y solo la sangre de Cristo puede quitar el pecado de cada uno de nosotros. Pero ¿qué más significa la Santa Cena? El nuevo pacto. A la Santa Cena también tenemos que verla como el nuevo pacto, parte de eso del nuevo pacto. Dijo el nuevo pacto: en mi sangre esa es señal del nuevo pacto. Dijo el antiguo pacto había provisto un sistema de sacrificios que eran solo las sombras, es decir, símbolos proféticos del verdadero sacrificio que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario. Así que la sangre de esos sacrificios no había podido quitar los pecados, y eso lo vemos en Hebreos 10:4, porque la sangre de los toros y los machos cabrillos no puede quitar los pecados. Así dice la Biblia en Hebreos 10:4. Esa sangre de animales no quita el pecado. El sacerdote en aquella época, ¿verdad? Veamos a Aarón, por ejemplo. Aarón era el sumo sacerdote, era el encargado de agarrar de alguna manera algún lebrillo, es decir, el guacal. Nosotros decimos guacal en El Salvador, un lebrillo que era parecido a esto, era de bronce, más grande por supuesto, pero brillaba así porque era de bronce. Esto es latón. Y entonces, acá había sangre, y con un hisopo, que era un arbusto que la vez pasada se lo mostré aquí en el Evangelio de Juan, ¿alguien se acuerda? Que era el orégano del desierto. Es el orégano del desierto, así se le llama a esa planta. Entonces eso se empapaba en la sangre, y el sacerdote, al reunirlos a todos desde un altar muy, muy alto así, empezaba a tirar la sangre así, a manera de que a todos les cayera la sangre. Nadie se podía ir sin que lo rociaran de sangre. ¿Ha visto que los sacerdotes católicos romanos tienen una cosita que tira agua bendita? ¿Sí? ¿Se le tiraron a usted algún día así? ¿Le hicieron así?
Sí, ellos lo hacen en como una imitación, digamos, de lo que el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento hacía con el hisopo, regaba la sangre. Pero también el sumo sacerdote agarraba sangre y se untaba las palmas, la vuelta aquí de las manos, en esta parte de acá, para que el pueblo viera la sangre, ¿verdad? Era prácticamente como los clavos atravesados del Señor. Eso se lo untaba acá, se lo untaba en los lóbulos de la oreja, representando que todo lo que tiene que oír el sacerdote, pero también el pueblo, es algo santo, no podrido ni contaminado. Recuérdese que nosotros oímos gracias a las orejas que el Señor nos dio. Entre más orejón usted, más oye. Oiga bien, el óvulo, esto de acá, el sonido viene y obviamente entra por todo estos, ¿cómo se llamaría esto? Como túneles que hay acá, para que el sonido se amplifique. Entonces los lóbulos se untaba acá para que fuera visto por los demás, y era como la entrada a lo que entra acá, que es la palabra de Dios, que purifica y salva nuestra vida. ¿Me doy a entender con eso? Ok. Entonces eran principalmente las dos áreas más visibles, porque también habían otras que el sacerdote también tenía que untarse con sangre, porque él también era un pecador, y por tanto él tenía que confesar su pecado, y por tanto él tenía que gozar del mismo sacrificio que el pueblo tenía que gozar. Cristo, nuestro sumo sacerdote, también derramó su sangre, pero él no se la untó, él vertió la sangre de su cuerpo. Y como sumo sacerdote, el sacrificio de Cristo no fue para él, sino para ti. Él fue el sacrificio, él fue el sumo sacerdote, tú eres su hijo, porque su sangre te hizo limpia, te hizo limpio. Por gracia sois salvos por medio de la fe que tenemos en el Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces el sumo sacerdote rociaba la sangre, y esa era una cuestión de una vez al año, a menos que el pecado flagrante de alguien le causara tanto problema que a medio mes, después de haber sido salvado, viniera y tenía que hacer otro sacrificio solemne para poderlo volver a, como por ejemplo el hecho de haber matado, como el hecho de haberse divorciado, como el hecho de haber robado una cantidad grande, aunque las leyes establecían que había que devolver lo robado 2 o 3 veces dependiendo del agravio. Bueno, había una serie de cuestiones, pero todo eso era sombra de lo que Cristo vino a hacer, de manera que Dios prometió hacer un nuevo pacto con su pueblo. Jeremías capítulo 31 te lo dice, versículo 31 al 34, dice la palabra del Señor: he aquí que vienen días. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? ¿Ya lo vio? En los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Es decir, las 12 tribus en pleno. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Dijeron: haremos todo lo que nos dices, hermano Moisés. Igual que le dicen al pastor: haremos todo y seremos obedientes, hermano. Pero ¿qué? Invalidaron el pacto. Ya ve que el ser humano siempre invalida lo que dice que va a cumplir, ¿sí o no? Invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Cuántos son pueblo de Dios? Dice el 34, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ese es el nuevo pacto. Ahí mismo en ese capítulo 31, antes de decir estas palabras del nuevo pacto, Jeremías le recuerda a la gente: oíste que fue dicho que los padres comerán las uvas agrias y los hijos tendrán la dentera hasta la 4ª generación. Pero ahora ya no, ahora cada quien en el nuevo pacto dará cuenta de su propio pecado. Yo no me puedo amparar a que porque mi mamá no viene al culto yo me voy a quedar también. No. Yo no me voy a amparar que porque mis hijos no me acompañan yo me voy a quedar. No. Que porque vengo peleado con mi marido, con mi mujer, no me voy a quedar. Tampoco. Cada quien es reo de su propio pecado. Déjense de cuento. Por eso dice la Biblia: ninguno va a tener que enseñar a nadie. En otras palabras, no es que no hayan pastores que te tenemos que enseñar. Claro que te tenemos que enseñar, porque sin palabra te pierdes. Porque solito no vas a ir a abrir la Biblia y te vas a poner a estudiarla como tenés que estudiarla. Entonces, tenemos que haber personas, bendito Dios, que ha levantado Él para ayudarte y educarte en la palabra del Señor. Lo que está diciendo ahí es: nadie va a tener una religión en sí que profesar, porque no se trata de religión, sino de un pacto que yo revalido con ustedes, porque fui un marido para ese pueblo, pero ellos me dejaron a mí. Jeremías mismo se encarga de decir: ustedes me dejaron a mí, fuente de agua viva, y empezaron a cavar cisternas y para colmo rotas. ¿De qué sirve una pila que se te sale todo el agua? ¿Dónde guardas el agua? No podés.
Eso era una cisterna, como una pila. ¿Me comprende lo que le estoy diciendo? Entonces el Señor lo que dice ahí es claramente: nadie va a venir a pretender enseñarle a alguien el camino, porque el camino ya lo tenemos. Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Amén. Así que la palabra del Señor nos dice, hermano, que el herido fue por nuestras rebeliones, tenemos un nuevo pacto a través de su sangre, y pondría su ley en el corazón del pueblo, en la mente del pueblo, y nunca más se acordaría de sus pecados y transgresiones. Recuérdese usted que la ley, los estatutos de Dios, se colocan en dos áreas específicas de nuestra vida: la mente y las emociones, o el corazón. ¿Por qué? Porque lo primero que vos estás haciendo ahorita es pensar en otra cosa, no en la palabra que te estoy dando para que te salves. Gente que está aquí con el cuerpo, pero la cabeza anda por el partido de no sé quién, en el problema que tiene. Entonces, obviamente, la mente es atacada por Satanás, sus pensamientos y todo. Ay, no voy al culto, no tengo ganas, como que si venía al culto es de tener ganas. Entonces viene el Señor y dice: yo le voy a poner mi ley en el corazón, mis estatutos allí, en sus sentimientos, para que no sean manipulados por nadie. Porque el predicador no manipula, el predicador enseña, el predicador dirige. La gente dice: es que por mí lo dice, a mí me está tirando. No, hombre, te estoy enseñando a tener éxito en tu vida, a dejar la vida cómoda y a meterte en el fuego del Espíritu Santo, para que tu vida tenga poder, tu vida tenga autoridad, para que no seas un cristiano mediocre. Por eso dice el Señor: yo le voy a poner mi ley, le voy a dar mis estatutos para no acordarme más de sus pecados, y así sus transgresiones serán borradas. Con una sola ofrenda, óigame bien, con una sola ofrenda, Jesús hizo perfectos para siempre a los santificados. El sacerdote Aarón y sus hijos y todos los demás sacerdotes, en el contexto arónico, hacían sacrificio una vez al año. Cristo hizo un solo sacrificio, una sola ofrenda, para santificarte a ti de una vez. Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a iglesia, fuente, agua de vida del evangelio completo. Dele gloria al Señor si usted es santo. La expresión mi sangre del nuevo pacto, mencionada en el evangelio, alude a lo que ocurrió cuando fue inaugurado el antiguo pacto del Sinaí. ¿Se está acordando ahí? El Señor le está diciendo: hey, acuérdense en el Sinaí, acuérdense del monte que humeaba, sellado esto con la sangre de los animales sacrificados. Y eso está en Éxodo 24. Ahí se declara: Moisés escribió todas las palabras de Jehová, verso 4, levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oído del pueblo. Y el pueblo dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Pero después ellos mismos quebrantaron el pacto. El Señor fue un marido para ellos, es decir, fue un apoyo, fue un soporte. Pero ellos no quisieron. De igual manera, la sangre de Cristo sella el nuevo pacto entre Dios y los hombres, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, dice Hechos de los Apóstoles, solamente Cristo, porque solo Cristo salva. Solo Cristo salva. Y aquí no hay vuelta de hoja, solo Cristo salva. En tercer lugar, la comunión con Cristo. La Santa Cena es la comunión con Cristo. En Estados Unidos, normalmente a la Santa Cena no se le llama Holy Supper, así con esa expresión de Holy Supper, que es Santa Cena, eso significa Santa Cena. Más bien se le llama Communion. Communion, es decir, comunión, porque realmente ese es el significado pleno de venir a tomar la Santa Cena. Acción de gracias a Dios, comunión los unos con los otros, la comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Comprende lo que le estoy diciendo? Fíjese que dentro del nuevo pacto profetizado por Jeremías, que ya lo vimos en el capítulo 31, se hallaba la promesa de la comunión del creyente con Dios. Todos me conocerán, dice Jeremías. ¿Verdad que lo leyó usted conmigo? Todos me conocerán. Nadie va a decir: mira, conoce al Señor. Todos me conocerán. Es que el pueblo de Dios
tiene un buen pastor. Y el buen pastor su vida dio por las ovejas. Pero ¿qué más dice la palabra? Que las ovejas... ¡Aleluya! Ya ve. Es que nosotros no andamos siguiendo a cualquier peludo. Nosotros no andamos siguiendo a cualquier religioso. Nosotros seguimos a Cristo. Él es nuestro pastor, ¿sí o no? La comunión del Señor es grande. Todos me conocerán, dijo él. La última cena proporcionó la oportunidad necesaria para que el Señor tuviera comunión íntima con los suyos. En aquellos tiempos comer juntos era algo de comunión. Por ejemplo, la cena, que es lo que dice Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Porque la cena es una comunión. Entonces, hoy en el presente, la Santa Cena nos proporciona la oportunidad de tener comunión con nuestro Salvador. ¿Quién es nuestro Salvador? Él es el anfitrión invisible del banquete que nos ha proporcionado esta mañana, este día y toda la vida. Y nosotros somos sus huéspedes. Mire qué interesante. ¿No le parece que es maravilloso el Señor? O sea, al mismo tiempo que Él es el anfitrión y yo el huésped, Él también es el Cordero Pascual. 1 Corintios 5:7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Dice que por eso el pan tenía que ser sin levadura. Porque la levadura, recuérdese que la levadura es un hongo. Entonces cuando uno hace pan leudado, uno lo deja leudar 1 o 2 horas y el pan crece. Uno para volver a, ya para hacer el pan en sí, para darle forma al pan, uno tiene que apachar la masa, ¿verdad?, con la mano, para sacar el gas, ¿verdad?, que esa masa, por la reacción química que la levadura ha causado en la harina, principalmente en el componente principal de la harina. ¿Comprende lo que le estoy diciendo? Entonces uno lo desgasa eso. Entonces de ahí hace el pan que uno quiere hacer. Pero entonces el pan, por ejemplo, de la Santa Cena que usted se come acá, que el pastor hace, esto no lleva levadura. Yo lo hago sin levadura. Esto solo lleva harina de trigo, ¿verdad? Esto lleva un poquito de sal, agua obviamente, y aceite de oliva, para que no quede muy talludo y usted se lo pueda comer. Entonces, por eso le pongo aceitillo de oliva, pero no lleva levadura. Es más, yo lo amaso rápidamente, porque fíjese que el pan judío tenía que hacerse todo desde que la masa se empieza a hacer y empieza a amasar y amasar y amasar hasta que entra al horno. Solo tenía que durar 18 minutos. 18 minutos para que el pan estuviera listo. Porque después de 18 minutos el pan empieza a leudar por sí solo. Sí, sin necesidad de la levadura. Pero la levadura acelera el proceso de el leudado del pan debido a la harina. Se me ha olvidado el componente de la harina, que a la gente, hay gente que le hace daño. El gluten, gracias hermano, gracias. El gluten, por el gluten. Entonces cuando hay contacto de levadura con gluten, vea, entonces ahí empieza la cuestión. Es como el bicarbonato, pero el bicarbonato necesita un elemento ácido para poder leudar, igual que el polvo de hornear también, que es otro leudante diferente para reposterías, pastelerías, es otro tipo de cosas. Entonces lo que le quiero decir es, hermano, a mí esta clase de pastelería le estoy dando aquí, preste atención, pues anote, porque usted señor que cocina. Oiga, entonces dice el Señor, quiten la levadura que hay en su corazón, porque eso a ustedes les está llenando de hongos. ¿Sabe? Un poquito de levadura, dijo el Señor. Ahí está. Algo que tú estés haciendo que no es correcto, y yo ya te lo dije que no lo hagas, pero tú lo sigues haciendo, está dañando más y más y más y más tu propio corazón. Entonces viene el Señor y me dice a mí, a través del apóstol Pablo, en 1 Corintios 5:7, que ahí lo tenía usted: limpiaos pues, ¿de qué dice ahí? Para que seáis ¿qué? ¿Y cómo es la nueva masa? Como sois. Eso espero yo, dice Pablo, que de plano ya estés convertido. Porque si todavía tenés levadura, no, entonces dice, porque nuestra Pascua, que es ¿quién? Ya fue sacrificada. Entonces esa muerte de Cristo nos provee el sustento espiritual. Juan 6:55 te lo dice: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera
bebida. Entonces la comunión con el Señor nos nutre y nos da fuerza para el peregrinaje hacia el cielo, hacia la tierra prometida, a donde vamos todos y cada uno de los que hemos nacido de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Para tener comunión perfecta con el Señor es necesario quitar todo obstáculo, la levadura, el pecado, la impureza, el rencor, la irreverencia. Por eso es que para tener comunión con Él hay que dejar el pecado, la impureza, el rencor, la irreverencia. El escritor inspirado nos exhorta a examinar nuestra conciencia, y eso lo vemos cada día de Santa Cena en 1 Corintios capítulo 11 versículo 27 en adelante. En el verso 29, donde Pablo dice: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos ya se murieron. Así que dice él: si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para no ser condenados con el mundo. Vamos a la siguiente: la unión de los creyentes con Cristo y entre sí. Participar de los emblemas del cuerpo y la sangre del Señor simbolizan permanecer en Él. Juan 6:56 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Fíjense que a mí me gusta la versión popular de la Biblia, porque 1 Corintios 10:16, en nuestra Reina Valera 60 dice: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo?, pregunta Pablo. Entonces, en la versión popular dice, hermano, cuando bebemos de la copa, dice, cuando comemos del pan, nos hacemos uno con Cristo. Y es cierto, es cierto. Ahora, no es cierto que Cristo vuelve a ser quebrantado, como lo dice la iglesia romana, que al tomar la hostia el sacerdote, Cristo es quebrantado. No. Es más, si mal no recuerdo, en la iglesia romana solo te dan la hostia, no te dan el vino. Entonces, ¿qué te están dando? Ni una cosa ni otra. Pero lo que les quiero decir es lo siguiente: ellos dicen, es que él vuelve a ser quebrantado. Y cuando el cura agarra el pedacito ese de pan y se va al altar santo ahí, o el santísimo, no sé cómo, y lo mete en una cajita de oro, ahí dice que vuelve a tomar cuerpo Cristo. Y que por eso cuando tú pasas y sacas la lengüita así, te ponen la hostia y te dice: el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo. Eso no es el cuerpo de Cristo. Jesús, cuando estableció la Santa Cena, agarró el pan que no tenía levadura y lo empezó a partir pedazo por pedazo, y se lo empieza a dar a todos. Y le dijo: esto es mi cuerpo. Él no dijo: esto es mi cuerpo, agárrenme a mordidas. Esto, es decir, hagan esto, terminó diciendo, en memoria. Es decir, yo no puedo volver a ser quebrantado, porque la Biblia dice que Él fue quebrantado una vez para siempre. Una vez para siempre. Una vez. El sacrificio perfecto del Señor. Entonces, no vuelve a ser quebrantado. Martín Lutero, cuando hizo la reforma de 1517, dijo que él creía en la consustanciación. ¿Y qué es la consustanciación? Porque él dijo: no, Roma no tiene razón, eso no existe, la transustanciación no. Cristo no vuelve a ser quebrantado y no está en la hostia. Bueno, entonces, don Lutero, ¿en qué cree usted, mi querido Martín? Bueno, dijo, según la Biblia, dijo él, creemos en la consustanciación, y la iglesia luterana en eso cree. ¿Y eso qué es? Que Cristo está sobre la hostia, debajo de la hostia, a la derecha y a la izquierda de la hostia. O sea, pues, que creemos que no vuelve a ser quebrantado, pero se vuelve a aparecer en la hostia. Viene Calvino y aparece ahí en Ginebra: no, esto solo es pan, esto solo es vino, así que solamente es un recuerdo, punto, se acabó. Momento, le dijo Ulrico Zwinglio. No, Ulrico Zwinglio le dijo: no, leamos la palabra, mi querido Calvino.
Mi querido Lutero, mi querido Calvino, mi querida iglesia romana, mis queridos evangélicos que están prestando atención acá. La iglesia cristiana evangélica amparada en la Biblia no cree en la transubstanciación porque Cristo murió una sola vez. Dígame amén si lo cree pues. Segundo, la iglesia cristiana evangélica no cree que Cristo esté debajo de la hostia, ni encima, ni detrás, ni de los lados, ni a nada. No se aparece otra vez ahí. Porque no es mandrake para aparecerse cuando Él quiere. ¿Por qué? ¿Por qué no se aparece? ¿Por qué no se aparece? Porque Él ya está en tu vida de una vez y para siempre. ¿Cómo es que te va a andar apareciendo como que si es Gasparín, el fantasma amigable? No sé si entendió. ¿O no lo tiene usted a Él a través del Espíritu Santo? ¿Usted por qué se va a aparecer en la hostia si Él lo tiene usted adentro? ¿Está entendiendo la iglesia o no me entiende? Entonces no me venga a inventar Lutero que va a aparecer en la hostia. Entonces siempre estuvo fuera de usted pues. Si usted me dice, ay, es que ahorita estoy sintiendo al Señor. ¿Y ayer por qué no lo sintió? ¿Y hace rato por qué no lo sintió? Si es que el Señor ahí está, todo el tiempo va a andar contigo, todo el tiempo lo vas a sentir, no solo cuando vos te emocionás. Ese es un problema que a veces la gente tiene a la hora de adorar. Cree que el Señor se le salió del cuerpo. Si el Señor ahí está contigo, ¿por qué miras a los cielos? ¿Por qué cree usted que David dijo, bendice alma mía? Él no vio a los cielos, él se vio para adentro. Bendice alma mía Jehová, bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y no aquí está pues, y no aquí está pues. Entonces no se aparece. Ah, Calvino, es un mero simbolismo. Un mero simbolismo. No. O sea que como es un mero simbolismo, este pan se lo pueden comer los chuchos, este pan lo puede agarrar cualquiera, este pan hasta el que no se ha convertido se lo puede tragar y no le pasa nada. ¿Qué no dice que el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo de Cristo, juicio come para sí? Ah, entonces no es un simbolismo solamente. O sea, no es un recordatorio. Ah, sí, yo me acuerdo. Ajá, ya vi la película. No. Ulrico Zwinglio y el Catecismo de Westminster, que es la regla de fe de la iglesia reformada actual, es que el pan y la copa sí recuerdan el cuerpo y la sangre de Cristo, pero Él ni vuelve a ser quebrantado, ni se aparece, porque Él vive en la iglesia, porque la iglesia es su cuerpo y la iglesia no está invisible. ¿Cuántos están invisibles aquí? Nadie, todos somos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Por tanto, Cristo no es ni quebrantado, ni se vuelve a aparecer, ni es solamente, ay, me recuerdo cuando yo quiero. No, Señor, el pan representa su cuerpo como un acto memorial de una comunión íntima con Él, como si el cuerpo de Él, hermano, en mi propia vida, no apareciéndose, me está nutriendo, y su sangre cada día me está limpiando de mis pecados, porque todos los días soy reo de mis propias pasiones. Así que todos los días necesito ese cuerpo que me sostenga, necesito esa sangre que me alimente mi savia de mi torrente sanguíneo. Y así la iglesia puede caminar en santidad, porque si solo lo tomo como un simbolismo no le daré importancia. Si lo tomo que Cristo vuelve a ser quebrantado, lo vuelvo a matar, y entonces Él no ha muerto, sigue estando en la tumba, y entonces ¿para qué me convertí a Cristo? ¿Ve cuánta ridiculez hay en mucha gente que no entiende lo que es la Santa Cena? Entonces, hermano amado, la palabra del Señor es clara. La palabra del Señor es clara. Dice, cuando bebemos de la copa, cuando comemos del pan, nos hacemos uno con Cristo más íntimamente. Eso no es que yo solo me recuerde. Eso no es solamente que yo haga memoria y así, ah, ya está, qué bonito. No, 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 no. Participamos espiritualmente del cuerpo y de la sangre de Cristo. Ahí está la clave. Participamos espiritualmente del cuerpo y de la sangre de Cristo. Se lo digo en la Biblia, Gálatas capítulo 2 versículo 20. Quiero que vean ahí. Con Cristo, vea qué dice ahí. Dígalo sin miedo, pues. Con Cristo ya no vivo yo. ¿Y qué más, pues? El cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Ya ve? Ahí está el enunciado preciso.
Eso es lo que la Santa Cena también simboliza. Y eso es lo que el bautismo en agua también simboliza. Por eso es que una cosa tiene que ir concatenada con la otra. La misma palabra nos enseña que, hermano, el que ha nacido de nuevo ya no tiene trato con el mundo. Vive en el mundo, pero ya no es del mundo. La palabra del Señor dice que somos nuevas criaturas. Lo declara la Escritura. Cuando dicen amén, estamos crucificados juntamente con Él. Ya no vivo yo, ya no vive usted. Ahora estamos muertos al pecado, pero vivos para el Señor. Vivos para el Señor. Vivos para el Rey de Reyes y Señor de los señores. Entonces, de igual manera, la palabra del Señor me dice a través del apóstol Pablo: siendo uno solo el pan, con ser muchos, nosotros somos un solo cuerpo. ¿Cuántos son un solo cuerpo aquí? Claro, 1 Corintios 10:17, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. A pesar de las lamentables divisiones que existen en la iglesia, somos uno ante los ojos de Dios, puesto que todos los creyentes participamos del mismo Cristo. Así que esto me lleva, y rapidito, pues el tiempo, la verdad, nunca me alcanza. La conmemoración. Jesús dijo: haced esto en memoria de mí. Conmemoración. Es interesante observar que el Señor no dijo: recuerden mis hermosas enseñanzas, apréndanse la Biblia de pe a pa, comas, puntos y todo lo que lleve. Recuerden mis milagros, acuérdense de todas mis obras portentosas. Él no dijo eso. Él dijo: recuerden mi muerte. Eso dijo Él. Hagan esto en memoria de mí. Es decir, en memoria de aquel que lo hizo todo por amor a nosotros. De tal manera que esto nos enseña que el aspecto más importante de su misión, de la misión de Cristo, fue su muerte, en la cual dio su vida en rescate por muchos. Y hermano, el punto final es la esperanza. La esperanza. Aunque la Santa Cena mira retrospectivamente a la cruz, porque cuando tomamos la Santa Cena recordamos los padecimientos de Él en la cruz. Pero ¿sabía usted que también tomar la Santa Cena nos da esperanza a nosotros? Porque no solo miramos hacia atrás, sino que miramos anticipadamente el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Cuando tomamos el pan y la copa, cuando tenemos esta comunión con Él, hermano, la palabra de Dios me dice a mí en 1 Corintios 11:26 de la siguiente manera: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis. ¿Hasta qué? Cristo vuelve. Cristo vuelve. Oiga bien, Cristo indicó así que la Santa Cena era un anticipo del banquete mesiánico que tendremos en el cielo, donde bebería, dijo Él nuevamente, de aquella copa con nosotros, con su pueblo. Mateo 26:29, Dios digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Este banquete simboliza la comunión perfecta con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermano amado, ¿qué puedo decir yo en esta mañana? Que cada vez que nos reunimos a celebrar la Santa Cena, estamos anunciando que Cristo volverá. Que cada vez que nos reunimos y tomamos el pan y la copa, estamos diciéndole al mundo y le estamos recordando a los hermanos en la iglesia: Maranata, Maranata, Cristo vuelve, Cristo vuelve, Cristo vuelve. Y eso debe ser un aliciente, una esperanza para cada uno de nosotros. Debe ser un motivo de regocijo para pensar, hermano, que todo aquello que hoy nos hace sentir dolor, que nos hace sentir tristeza, que nos hace sentir enfermos, decaídos, todo eso se va a terminar un día, porque la palabra del Señor nos establece que el Cristo viviente volverá por su pueblo, volverá por su iglesia, y debemos de estar preparados, porque Cristo puede venir hoy mismo, puede venir en un abrir y cerrar de ojos. La palabra dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados para encontrarnos con Él en las nubes, y así estaremos con Él para siempre. Hermano amado, dele gloria al Señor, alégrese. Claro, hay gente que esto no le alegra porque aquí se quiere quedar. Bueno, más espacio para los que sí nos vamos. Pues sí, ya hay gente que está pegada a todo lo de aquí, tiene tiempo para todo lo de aquí del mundo, dedica tiempo para todo lo que hace aquí en el mundo.
Esa es su vida, ese es su Dios, ese es su quehacer, ese es ahí deja las fuerzas, ahí deja todo su dinero, ahí deja toda su juventud, ahí deja toda su vejez también. Pero el verdadero creyente desgasta su vida para Cristo. Desgasta su cuerpo, su mente, su alma para Cristo. Para Cristo. Hay cristianos que interpretan literalmente las expresiones: este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Por eso creen que el pan y el vino, al ser bendecidos, se convierten en cuerpo y sangre. Pues no. Los teólogos evangélicos sostienen que el verbo ser tiene el valor exegético de significar. Es decir, la Santa Cena para mí, para usted, tiene que tener un significado extraordinario. Es una revalidación de un pacto. Es una comunión entre nosotros y con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es un renacer cada día nuevo, porque nuevas son sus misericordias cada mañana, dice su palabra. Es un vivir nuevo todos los días. Es cambiar lo viejo por lo nuevo. Es invocar su nombre y no salir nunca avergonzados. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, dice su palabra. Porque todo aquel que se acerca al Señor le va a encontrar. No va a quedar relegado, no va a quedar atrás. Se quedan atrás aquellos que siguen viendo para atrás, como la mujer de Lot. Por eso hoy recuerde esas palabras del Señor que dijo: acuérdense de la mujer de Lot. Por eso la Santa Cena, hoy que la hemos celebrado, debe ser un motivo de regocijo para que cuando regreses hoy en la tarde a tomarla una vez más conmigo, podamos tomarla hoy sí, con un pleno conocimiento de lo que hoy nos ha dado el Señor. Y principalmente cuando tomemos el pan y la copa, recordemos algo: que Cristo volverá, y vuelve pronto, y no tardará, y no tardará. Alabado sea el Señor. Ponte de pie, iglesia. Póngase de pie en esta hora. Vamos a darle gracias a Dios. Póngase de pie.